Están gozándose en el Señor. Se están gozando en el Señor, hermanos. Hay que gozarse, no hay otra, ¿verdad? Como dice el libro de Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hay que regocijarse en el Señor. ¿Conocen ese merenguito que dice que el cristiano no puede estar enojado? ¿No lo han oído? Bueno. Sí, eso dice el merenguito, aunque no es verdad, porque uno sí se puede enojar, pero no se enoja por mucho tiempo. Hay que gozarse en el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Antes de iniciar el sermón, quiero mencionar nuevamente lo que la hermana apuntó, la hermana Lidia, de que la semana próxima tenemos un invitado desde Ecuador que va a estar compartiendo su testimonio con nosotros. Vamos a aprender de cómo él vino a los pies del Señor durante el culto en inglés. Entonces la esposa de él estará compartiendo. La esposa fue mi compañera de estudios en la Universidad de Missouri y ella estará compartiendo cómo ella vino al Señor. Vamos a edificarnos la semana próxima. La semana próxima también estaremos teniendo iniciando una serie de sermones sobre la familia, porque esta es una etapa muy familiar, ¿no? Y es importante siempre conocer el consejo divino, qué es lo que Dios dice al respecto. En esta ocasión vamos a terminar esta serie de 2 sermones concernientes a las finanzas y vamos a estar enfocados en el libro de Mateo, capítulo 7. Cubriremos el versículo 7 hasta el versículo 12. Mateo 7, 7 al 12. Esta escritura fue leída durante la lectura bíblica, aunque de vez en cuando vamos a estar haciendo referencia a ella. Vamos a iniciar este momento, hermanos, con una oración. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tu nombre exaltamos y a ti te adoramos. Venimos aquí, Señor, porque queremos darte la honra y la gloria y a la vez edificarnos en tu palabra. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Un regalo que hace la diferencia es el tema para este día. El regalo que hace la diferencia. ¿Verdad que a todos nosotros nos gustan los regalos? ¿Verdad que cuando el esposo, el novio, la novia, el prometido o el familiar simplemente se acerca con un regalito para uno, como que la semblanza del individuo cambia, ¿verdad? Uno se siente alegre. En una ocasión una señora, durante un día antes de la Navidad, hace una carta y la envía. El cartero, mientras estaba en su trabajo, se dio cuenta que estaba escrita a mano y que estaba dirigida a Dios. Ni siquiera sello tenía. ¿Ves? La estampilla, ni siquiera la estampilla tenía. El cartero entonces, con curiosidad, abre la carta y la lee. Y cuando lee, se da cuenta que la señora le habían robado los únicos $200 que ella tenía para celebrar la Navidad. La Navidad iba a ser sola y sin nada de dinero. Entonces el cartero se compungió de corazón y anda y le pregunta a los trabajadores que si pueden hacer un donativo. Inmediatamente colectan $180. Lo ponen en un sobre de cartas, lo cierran y se lo envían directo a la señora, pero no le dicen el remisor, quién fue el que lo mandó. La señora, contenta, lo recibe, pero unos días después de la Navidad envía otra carta. El cartero lo lee y reconoce que es la letra de la misma persona. La misma letra, abre la carta y dice: Dios, muchas gracias por el regalo. Yo recibí los $180. Sin esto la Navidad hubiera sido muy diferente. A propósito, me faltaron $20. Me imagino que los ladrones carteros fueron los que se los quedaron. Qué triste, ¿ah? Qué triste. Pues a todos nos gustan los regalos, ¿verdad? Nosotros reconocemos y entendemos la importancia de estos. Incluso Gary Chapman, un autor de un libro que ha sido muy famoso, titulado Los 5 idiomas del amor, o en inglés The 5 Love Languages,
tiene y dedica un capítulo especial a esto, en donde él dice que uno de los idiomas del amor es el dar regalos. Cuando nosotros damos regalos o recibimos regalos, nos sentimos que estamos haciendo un acto que nos acerca, ¿verdad? El que da se acerca más a quien recibe, el que recibe se siente más cerca de quien le dio. Entonces hay un acercamiento especial que acontece cuando se regala. Uno regala también a la persona que es significante o especial para el individuo. Y de ahí que Gary Chapman deduce que el dar regalo es una forma en que el individuo que recibe regalo se siente apreciado, pues esa persona se encuentra en la mente de aquel que da. No hay nadie que da más regalos que el Señor. El Señor es misericordioso, pero también clemente y también bondadoso. El Señor bendice a sus hijos y a aquellos que también no lo son. El sol resplandece sobre los justos y los injustos. La lluvia cae y el agua beneficia a todos. El Señor es un Dios bueno que bendice a todos. Entonces, si nosotros quisiéramos recibir guianza sobre cómo regalar algo, particularmente en esta época navideña, una gran fuente y riqueza de información sería el Señor mismo, quien es experto en bondad y en dar regalos. De Él nosotros aprendemos, en primer lugar, que el Señor regala, pero Él regala con propósito. El Señor regala y cuando regala enseña algo a la persona que recibe, pero que a la vez cada regalo trae gloria a su nombre. El pasaje que fue leído por todos nosotros durante la lectura bíblica pertenece a una sección conocida como el Sermón del Monte. Un sermón que fue predicado en los alrededores del lago de Galilea. La gran multitud se acerca, en particular sus discípulos. El Señor se sienta y comienza a enseñar. Este es el sermón o la área de enseñanza más extensa del Nuevo Testamento. En el Sermón del Monte, el Señor entonces expresa verdades que han llegado a ser muy populares en la actualidad. Casi todos nosotros conocemos, o si no en su totalidad, parcialmente el contenido del Sermón del Monte. La gran mayoría del contenido del Sermón del Monte es de índole moral. En nuestro pasaje en particular, el Señor está interesado en hablarnos a nosotros sobre la iniciativa humana cuando hay algún interés en particular. Pedid y se dará. Busca y hallarás. Llama o toca la puerta y se te abrirá. Esta es una iniciativa humana para alguien que tiene cierto interés o carece de algo. Esto es la raíz de el sabio dicho que mi abuelita hizo popular. Posiblemente usted también lo ha oído, lo conoce. Que es simple. El que tiene sed busca el agua, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y de dónde piensan usted que sale ese dicho? De este pasaje mismo. El que pide, pues recibe. Entonces, el pasaje se enfoca en la iniciativa humana cuando hay un interés especial, pero también luego transita hacia la bondad del Padre cuando el Hijo pide algo. El Señor entonces dice, oye, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? Aunque son malos, saben dar cosas buenas. Y usted dirá, Señor, ¿por qué me ofendes? ¿Por qué me llamas raro? Recuerden ustedes que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, pero a la vez el Señor también es bueno. Y Él es el estándar de lo que es bueno. Y comparativamente con el Señor, nada es bueno, ¿verdad? Si Dios es bueno, entonces soy yo bueno. Comparándome con el Señor que es santo, 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 pues obviamente no, ¿verdad? Por eso es que el Señor corrige al joven rico que le dice, maestro bueno, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna?
Y el Señor dice, no hay nadie bueno sino Dios, porque Dios es puro, sin maldad alguna. Y obviamente, aunque nosotros no somos tan malos, pero comparativamente a Dios, pues como que no, ¿verdad? Yo conocí a un señor que decía, mira, yo no soy Dios, pero tampoco soy el diablo. Ni tan bueno como yo, ni tan malo como yo, pero por ahí va. Dios es bueno y en su bondad ofrece regalos. Porque los regalos acercan a los individuos, ¿verdad? La persona que da y a quien los recibe. Dios es experto en dar. Por ejemplo, cuando Abraham estaba en necesidad de heredad, el Señor le da un hijo, ¿verdad? Cuando había hambruna, el Señor ofrece comida a través de José a los familiares de Jacob. Cuando había necesidad de libertad, el Señor levanta a Moisés, les da a Moisés quien libera al pueblo de Israel. Cuando hay necesidad de pan, el maná llueve del cielo, un regalo de Dios. Cuando el pueblo de Israel siente la necesidad de un rey humano, el Señor les da a Saúl. Y cuando Saúl perdió su tacto y su santidad y su deseo de hacer las cosas bien, entonces le da a David. Y cuando usted y yo estábamos muriendo en nuestros pecados, el Señor nos da salvación a través del regalo más significante de toda la historia, que es el regalo de la Navidad, el regalo de Jesucristo, de Dios encarnado para perdonarnos a todos nosotros. Dios es experto en regalos y nadie da más que Él. Nadie da más que Él. Entonces, si nosotros queremos una especie de guianza en el dar para las Navidades, pues Dios es la fuente. Y una de las cosas que nosotros aprendemos en las Escrituras es que Dios no da indiscriminadamente. No es que tú pides y Dios te da inmediatamente lo que tú pides. Dios casi nunca hace eso, ¿sabías? De hecho, en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 3, a ver si me ayuda el hermano Adam, Santiago 4:3, dice, pedid y no recibís porque pedís mal. Pedís pero no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces no es que tú pides y Dios te da todo lo que tú quieras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios toma en consideración el corazón de la persona que está pidiendo, la intención detrás de lo que se pide. Y nadie hace eso. Si yo le fuese y le diera todo lo que mis hijos me piden, posiblemente estuvieran muertos en este momento, ¿verdad? Oye, papi, yo quiero saltar del techo. Sí, claro. Y muchos se creen Superman y se rompen los pies, ¿verdad? Si yo simplemente le diera todo lo que mis hijos piden, realmente no los amo. No los amo para nada. Y nosotros sabemos que los padres que realmente le dan todo lo que los hijos quieren, los hijos terminan siendo maleantes. ¿Verdad que sí? Pensando que lo merecen todo porque todos se lo dieron. Una gran tentación para nosotros, ¿verdad? Oye, yo crecí tan pobre que mi cama tenía. ¿Ok? Así de pobre era yo. Yo crecí tan pobre que mi casa tenía, y no estoy exagerando. Así de pobre soy yo. ¿Cuál es mi tentación? Pues la gloria de Dios al Señor, que casa tengo y cama tengo de sobra. Bueno, que es Dios. Así de bueno es mi Dios. Pero la tentación en particular como inmigrante es esta: déjame darle a mis hijos lo que yo nunca tuve, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han dicho eso en alguna ocasión? No le da vergüenza. Eso es así, ¿verdad? Eso es así. Déjame darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Pero usted sabe que la carencia de las cosas que yo tuve es lo que ha permitido que el Señor me haya moldeado a ser el hombre que yo soy. No quiere decir que yo soy perfecto, pues no lo soy, pero si algo bueno hay en mí, todo lo que el Señor ha permitido que yo pase ha causado eso. Amén. Y es así como el Señor funciona.
Y a veces nosotros, los inmigrantes en particular, les damos todo lo que el niño quiere, la niña quiere, porque queremos darle lo que nunca tuvimos. ¿Y qué es lo que hacemos? Hay una palabra en inglés que describe esto. ¿Usted sabe cuál es? Spoiled. ¿Verdad? Dame esto, dame aquello. Y la persona deja de apreciar lo que se le da. No encuentra la importancia del sacrificio. Y se siente que merece las cosas. Usualmente no trabajan los que así son. Muy vagos que son. ¿Por qué? Porque merecen que le den las cosas. No son buenos trabajadores. Pues todos se lo dieron. Y carecen de la capacidad de sometimiento a la vez. El Señor nos ama y es por eso que Él nos da todo lo que pedimos. Pedís y no recibís porque pedís mal. No es que las palabras no fueron entendidas o que Dios no captó el concepto, sino de que la intención es errónea. El propósito no es santo y el otorgar, el dar lo que se pide, más bien va a herir, a dañar al individuo en vez de hacerle crecer. Dios no da indiscriminadamente. Él da conforme a su voluntad para los propósitos que Él ya ha determinado. No da por dar. Hay un propósito específico detrás de la bendición de Dios. Nosotros estamos en una época en donde se fomenta el dar. El gobierno quiere que dé, porque la economía se enriquece cuando compras, cuando gastas, pero es de vital importancia el reconocer cómo es que Dios quiere que yo dé. Y yo encuentro en nuestro pasaje ciertos principios que han de guiarnos concerniente al dar regalos en esta época navideña. En primer lugar es que debe de haber una razón especial para el regalo dado. ¿Por qué das? ¿Por qué compras esto? ¿Cuál es la intención? La mayoría de personas simplemente compran por comprar porque es la expectativa social. Posiblemente muchos de ustedes ya, sus hijos o hijas o sus familiares le han estado comentando desde varios meses ya qué es lo que quieren para Navidad. Yo quiero esto, yo quiero aquello. Y usted dice, bueno, te lo voy a dar. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que dar. ¿Es esa la razón, el motivo detrás de usted regalar lo que va a regalar durante la Navidad? Yo les recomiendo, mis hermanos, que cuando usted regale, tenga un propósito específico detrás de lo que va a dar. Que no sea simplemente complacer el individuo, sino apuntarlo al Señor. Amén. Apunte al Señor, sea lo que sea que usted vaya a regalar. Y este es el segundo punto. Nosotros debemos hacer todo para la gloria del Señor. Todo para la gloria del Señor. Si su interés es que la persona vea lo bueno y bondadoso que usted es al dar, posiblemente el regalo no deba de ser dado. Posiblemente no. El regalo debe de apuntar al Señor, quien es la fuente de toda buena dádiva. Santiago dice, todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Dios, el Padre de las luces. Y por lo tanto, todo lo que hacemos debe de apuntar a Él. En tercer lugar, debes de dar de acuerdo a tu capacidad. Y este es un concepto que mucha gente no entiende. No des lo que no puedas dar. ¿Saben? ¿Recuerdan ustedes la semana pasada el pasaje que dice, bueno, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, ese individuo tiene mucho porque el Señor le dio mucho. ¿Verdad que sí? Lo puso a cargo de mucho. Por lo tanto, puede dar mucho. Pero si el Señor nos ha puesto a cargo de mucho, no podemos dar mucho. ¿Verdad que sí? No podemos dar mucho. Por lo tanto, uno tiene que dar conforme a la capacidad que tiene.
Si el Señor me ha enriquecido, la gloria sea su nombre, pues no hay problema. Si este no es el caso, yo debo de dar conforme a mi capacidad económica. Si lo único que puedo dar es uno de esos billetes de McDonald's de $1 para el menú de $1, pues la gloria sea al Señor. Y no hay ninguna clase, no debe de haber ninguna clase de rechazo en dar conforme a la bendición del Señor. Amén. No debe de haber ninguna clase de rechazo. Obviamente es posible que el hijo, la hija, el nieto, la nieta, el hermano, la hermana, qué sé yo, quiera otra cosa de mayor valor, pero lamentablemente, y la gloria sea para el Señor, usted no se encuentra en esa etapa, ni tampoco en esa condición. La mayoría de personas entonces accesan a lo que no tienen para dar lo que no deben. Y esto lo hacemos a través de las, ¿saben cómo se llama? Tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, en la cual uno gasta el dinero que no es de uno, ¿verdad que no? Y las compañías de tarjeta de crédito, usualmente los bancos, que definitivamente no tienen su mejor interés en mente. ¿Usted sabía eso? Ellos quieren hacerle sentir a usted especial, pero realmente ellos no creen eso. Ellos son los especiales. ¿Por qué? Porque le están sacando el jugo a usted. Eso es así. Eso es así, hermanos. Y la tentación de dar lo que uno no tiene es presente y grande. Y tan acostumbrado a lo que uno puede estar que no encuentra nada malo al respecto. La tarjeta de crédito tiene su uso. Y yo reconozco esto. Pero no se endeude usted para dar lo que usted no está en capacidad de dar. Amén, hermanos. El Señor te está hablando. Pues la gloria sea al Señor. Da conforme a lo que el Señor te ha dado. Reconociendo que el interés en dar es glorificar a Él y no al hombre. El libro de Gálatas capítulo 1 versículo 10, a ver si Adam me ayuda con este pasaje. Es muy importante que todos lo mantengamos en mente durante esta Navidad. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto es precisamente lo que muchas personas buscan. Bueno, yo no he estado presente en tu vida en un año entero, pero déjame ver si puedo aumentar la situación dándote algo. No, esté presente durante el año. El regalo no enmienda nada. Bueno, déjame hacer que mi hijo o mi hija me ame más con este regalo. Los regalos no causan que nadie lo ame a usted. ¿Usted sabía eso? Eso es así. El amor se cultiva con la relación íntima durante todo el año, hermanos. Es posible que un regalo abra la puerta, pero va más allá de un regalo. Va más allá. No demos simplemente para agradar a las personas. Demos para agradar a Dios, quien ha de ser exaltado a través de todo lo que nosotros hacemos. Ciertamente el que pide recibe, pues nadie que no pida posiblemente no le den nada. El que busca encuentra, y el que llama se le abre. Y el buen padre le da a su hijo lo que pide, o por lo menos no le da lo opuesto. El que pide un pan no se le da una serpiente, es lo que el Señor dice. Porque el buen padre da lo mejor para sus hijos. Y lo mejor que los hijos puedan tener no siempre es lo que los hijos piden. ¿Ustedes sabían? Un buen padre da a los hijos lo que necesita y no lo que pide. Lo que necesita. Entonces, mis hermanos, en esta época navideña, demos con sabiduría. Demos con sabiduría. Demos para agradar al Señor. Démosle con un propósito en mente. No demos indiscriminadamente.
y recordando que eventualmente daremos cuenta a Dios por todas las cosas. Yo no sé cuándo, pero un día de esto, de lo que viene, no de lo que pasó, sino de lo que viene, yo voy a morir. Y la Biblia en hebreo dice que de manera que está establecido que el hombre muera y después viene el juicio, ¿verdad? Y el juicio, en el juicio, ¿qué es lo que el juez hace? Pregunta: oye, ¿qué tú hiciste con lo que yo te di? ¿Cómo utilizaste las finanzas que yo puse en tus manos? Recuerden, es del Señor. Pero ¿cómo la utilizaste? Y como dice Corintios, que de manera que todo administrador sea hallado fiel, usando los bienes del Señor, como el Señor ha deseado. Los regalos han de apuntar a Él. Y cuando esto pasa, el Señor es glorificado. Sin olvidar de que el mejor regalo que una persona puede hacer es la inversión de sí mismo en los demás. El padre y la madre que ha estado ausente un año entero no va a enmendar la situación con un regalo, pero invertir el individuo, la inversión de la persona en el individuo, sí hace la diferencia. Ese es el mejor regalo, el regalo de sí mismo. Y es precisamente lo que nuestro Salvador hizo. Dios que es grande en bondad, eterno en bondad, quiso bendecirnos, beneficiarnos, y lo hace dándonos a su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él no simplemente envió bicicletas y computadoras y teléfonos inteligentes. Él envió a su Hijo, lo mejor que tenía, para salvarnos. El mejor regalo que un individuo puede hacer es invertirse a sí mismo en la persona amada. Amén. Amén. Y lo bueno, mis hermanos, es que cuando nosotros hacemos esto, somos como Dios en este aspecto. Somos como Él. Y la gloria sea su nombre. 1946 fue cuando la mayoría de soldados, 49, la mayoría de soldados regresaron de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Durante esa época un gran montón la mayoría de soldados estaban aquí, y muchos que fueron traídos hacia las bases militares necesitaban regresar a sus casas. Entonces había un montón de soldados por todas partes pidiéndole que le lleven. Oye, ¿cómo le dice? Pidiendo aventones. Así que le dice, ¿verdad? Cuando uno está en la calle y le quiere que lo lleven. Le dicen aventón. En Centroamérica, ¿cómo le dicen? Un jalón. Un jalón. Un aventón. Un jalón. Un ride. Eso se oye como un juego, ¿verdad? Y en mi país le dicen una bola. Porque da vuelta y rueda. ¿Cómo le dice a Puerto Rico? Pon. Un pon. Pon. Ya aprendimos algo. Un pon. Pues en 1949, había un montón de gente pidiendo pon, jalón, aventón. Curioso, una palabra, cómo se usa diferente en casi toda parte. Este señor acababa de regresar de la guerra y llega a la casa y encuentra a la mujer con los riñones muy deficientes, en necesidad de una transfusión de sangre. El problema es que la señora necesitaba sangre AB negativa, la cual es muy escasa, muy rara, casi nadie la tiene. En esa época no habían bancos de sangre como ahora, todo se hacía de inmediato, encontraban al donante y el donante iba al hospital y ahí se resolvía el asunto. Pero nadie en la familia tenía ese tipo de sangre y el hospital tampoco pudo conseguir a nadie. El hombre entonces manejaba su casa simplemente desde el hospital, simplemente para cambiarse de ropa y darle el último adiós a su esposa, pues nadie tenía la sangre.
Él no conocía a nadie que podía hacerlo. Mientras manejaba del hospital a la casa, encuentra a un soldado que le pide un aventón, un pon, un jalón, un ray. Y él le siguió de largo, pero algo le decía, devuélvete, devuélvete, devuélvete. Y se devolvió. Y llevó al soldado en su carro, pero él seguía camino a su casa y estaba llorando él, y el soldado notó eso. El soldado le dice que por qué llora, y él dice que su esposa tiene un tipo de sangre muy escasa y que está muriéndose y que simplemente va a ir a la casa para darle el último adiós. Cuando eso el soldado, saben que tienen una cadenita que, con la identificación del soldado, los soldados, ¿verdad? El soldado agarra el metal en la cadenita y saben que decía qué tipo de sangre tenía el soldado. AB negativa. Y eso inmediatamente corren hacia la casa, recogen a la señora, la llevan al hospital y hacen la transfusión de sangre. Y después de eso la señora logró vivir 46 años. Murió en el 1996. El mejor regalo que a veces uno puede dar no es una computadora, no es un teléfono que vale $600, ni una computadora Apple que vale $1,000 o $1,500, sino invertirse a sí mismo en la persona. Esto es lo que el Señor ha hecho. El que pide recibe, la humanidad llama y clama por salvación, el Señor envió a su Hijo Jesucristo. Usted y yo clamamos por salvación en un momento en donde nos encontramos completamente apartados, perdidos, separados de Dios. Y el Señor vino. Y no fue que Él te dio una cama o un carro. Se dio a sí mismo, muriendo en una cruz para salvarte. El dar regalos tiene su lugar, pero hay que hacerlo con sabiduría, apuntando siempre a Dios, para la gloria y honra de Él, dando conforme a lo que Él nos ha dado, no dando para satisfacer o complacer a los hombres, sino a Dios, a Dios, a Dios, y recordando que el mejor regalo que podemos dar es a nosotros mismos, pues ese es el ejemplo que nosotros hemos recibido de nuestro Salvador. Quiero pedirle al grupo de alabanza que por favor pase al frente. Y a usted, mi hermano, yo les reto este año. Les reto, mi hermano, que en esta época navideña usted dé con sabiduría, como el Señor quiere que nosotros demos. Que demos, pero que nos invirtamos a nosotros mismos, a la persona que nosotros amamos. Que demos como aquel que se dio a sí mismo por nosotros. Le invito, mi hermano, a que tome esa decisión, a ser sabio en su generosidad en esta época navideña. Pongámonos en pie, mis hermanos, y cantemos. Si usted, mi hermano, mi hermana, está en necesidad de oración, le invito a que por favor pase al frente y estaremos orando por ti. Cantemos, mis hermanos.